A lo largo de este larguísimo año de pandemia, seguramente usted ha visto, ha escuchado, ha conocido al doctor Alejandro Macías, quien es experto en microbiología y enfermedades infecciosas. Está esta mañana en Despierta para platicar de esto que ha causado, pues, por decirlo menos, pánico. La vacuna de AstraZeneca se está aplicando en nuestro país. Es una de las que llegará en más volumen y además una de las que más se está aplicando en el mundo y ahora suspendida temporalmente por estos presuntos efectos adversos. Doctor Macías, qué gusto tenerlo, gracias. Hola, Daniel, Enrique, buenos días, gusto de estar con su auditorio. ¿Se está sobrereaccionando? ¿Suspenderla es lo correcto? ¿Qué está pasando, doctor? Es una sobrereacción, es una ofuscación, es absurdo y es increíble que eso hagan autoridades de salud que debieran ser más competentes, sustancialmente más competentes. Si uno analiza los números, no hay absolutamente ninguna justificación. Y lo único que hacen es alimentar miedos, alimentar a los grupos antivacunas y desprestigiar a una muy buena vacuna, que es la mejor vacuna, en pocas palabras, que tiene el mundo, para acabar pronto, para poder salir de esta situación. Es, en fin, políticos, funcionarios de salud timoratos que solamente quieren cubrir sus espaldas ante casos aislados de trombosis que se dan naturalmente y que si uno analiza los números son minúsculos en relación con los que se esperarían para una población en la que empiezas a vacunar a millones y millones de personas. Obviamente, cuando empiezas a vacunar a millones y millones y millones de personas, algunas de esas personas van a fallecer, van a tener problemas, van a tener trombosis, porque existe eso naturalmente en la población. Entonces es absolutamente absurdo lo que está ocurriendo. Doctor Macías, buenos días. ¿Es posible que si esto se llegara a comprobar que tiene relación estos coágulos con la vacuna, se pueda tratar solamente de algún lote que por alguna circunstancia pueda estar provocando esto, más allá de toda la vacuna que se puede estar distribuyendo en el mundo? Sí, todo puede ser, Enrique, pero si uno analiza los números, mira, por ejemplo, en Alemania, 7 casos encuentran en 1.600.000 vacunados. 7 sobre 1.600.000 vacunados. Eso es infinitesimal en relación con lo que se esperaría. Si tú sacas cuentas de la gente que va a tener trombosis o embolias, de entre 1.600.000 en unas 2 o 3 semanas, te vas a dar cuenta que pueden ser decenas. Entonces, todo es posible. Y sí puede ser que podamos demostrar o encontrar algunos riesgos de alguna vacuna que no habían sido designadas, pero primero se investiga y después se suspende, no se hace al revés. Es como primero fusilar a una persona y después investigarle si tenía alguna responsabilidad. Es absurdo lo que está ocurriendo en Europa. Ahora, en tanto los reflectores del mundo entero están en las personas que están siendo vacunadas con alguna de las fórmulas, no importa si es estadounidense, china, rusa, ¿por qué no hemos conocido este tipo de efectos adversos en otra fórmula, doctor Macías? Por ejemplo, en la de Pfizer, en la de Sputnik. Sí, mira, sí se sabe, Daniel, por ejemplo, que la vacuna de Pfizer tiene más anafilaxias, o sea, reacciones alérgicas graves, tiene más que la de Moderna, más o menos se estima en 4 por millón de vacunados, que no tiene, por ejemplo, la de AstraZeneca o las vacunas chinas o la Gamaleya. Entonces, cada una puede tener sus peculiaridades, ventajas, desventajas. Y por eso se le insiste a la gente, por fortuna en México no tenemos ese problema, ¿eh? Aquí la gente no se cree tan fácil esas patrañas. Se le insiste a la gente que la mejor vacuna es la que te toca, porque todas son buenas, unas tienen ventajas sobre otras, las ventajas de unas son las desventajas de otras, y al final lo que ocurre es que todas te van a proteger contra los cuadros graves para que al menos no te mueras, ¿verdad? Que si vas a tener una enfermedad tengas algo como un catarro y que no te mueras. Ese es el principal uso de una vacuna como esta. Doctor, déjeme aprovechar para preguntarle esto del manejo de las vacunas en cuanto a las temperaturas a las cuales tienen que ser manejadas. Hace unos días tuvimos este episodio de algunas que llegaron en algunos estados del país algunos grados arriba de lo que marcan los propios protocolos. ¿Qué tanto una vacuna puede dejar de tener efecto o incluso un efecto adverso si no se mantienen las temperaturas recomendadas? Sí, Enrique, mira, efecto adverso no te va a pasar nada porque te pongan una vacuna que no se refrigeró bien, no te va a pasar nada malo. Sí puede perder su efectividad. Y creo que México aprende esas lecciones. Eso no nos vuelve a ocurrir. Esperamos que no nos vuelva a ocurrir si es que
ocurrió, como así han descrito algunos estados. Las vacunas tienen que someterse a una cadena de frío. Hay algunas más lábiles que otras. Por ejemplo, las más lábiles son, por ejemplo, la de Pfizer, que esa necesita congelación, la de Moderna, que no está en México. Algunas de virus enteros, por ejemplo, la de Sinopharm o de Sinovac, son menos lábiles, podrían aguantar un poco más, pero no debe ocurrir. La vacuna tiene que transportarse en su cadena de frío. Y si, por ejemplo, dice 2 a 8 grados y llega a 13 grados, está mal. Y las autoridades, puesto que tienen un manual para eso, están en toda su responsabilidad de decir: yo no puedo recibir esa vacuna en caso de que así haya sido. Ahora, yo les decía a ustedes que en este larguísimo año seguramente han conocido, han escuchado, han visto al doctor Macías, que en puntos muy específicos del manejo de la pandemia por el gobierno mexicano ha sido muy crítico. Ahora con esto de AstraZeneca, doctor Macías, pues la gente que ya recibió sobre todo esta dosis está apanicada. Y dice, no, en México seguramente no la suspenden aunque nos haga daño porque han hecho todo mal. ¿Usted está de acuerdo con que el gobierno mexicano no suspenda la vacunación de AstraZeneca? Absolutamente, yo creo que están haciendo lo que deben hacer. Es una autoridad que actúa en este caso de manera responsable, sin caer en una histeria o en un pánico colectivo que, como decíamos, es absurdo. Si se llegara a analizar un efecto colateral, siempre hay que considerar riesgos y beneficios. El riesgo cero no existe en el mundo, no existe el riesgo cero ni para cruzar la calle, todo tiene un riesgo y se analizan los riesgos de acuerdo con los beneficios. ¿Qué beneficio te puede dar poner, por ejemplo, 1 millón de vacunas? Y vamos a suponer que para 1 millón de vacunas tienes 2 efectos colaterales muy graves. Bueno, lo que pasa es que 1 millón de vacunas te pueden salvar cientos de miles de enfermedades y cientos de muertes, y hay que analizar las cosas en ese contexto estadísticamente, como lo está haciendo en este caso el gobierno mexicano, que creo que es lo más responsable. Doctor, finalmente, en cuanto a aquellos medicamentos que sirven para tratar la enfermedad, ¿cómo ve que hemos evolucionado en los permisos, en la adquisición de estos medicamentos que ayudan a paliar un poco los efectos? Está bien que existen medicamentos que funcionan. El caso particular que se ha descrito recientemente es el Remdesivir, que es un medicamento que te reduce los riesgos de complicarte. No es la octava maravilla, tampoco es de que con eso ya vais a salir vivo. No, es un medicamento para que, si tienes altos riesgos de complicarte, se disminuyan esos riesgos y debe usarse de manera temprana. Y está bien que se autoricen, sobre todo porque pueden brindar algunos beneficios. No es vinculante del gobierno, no quiere decir que si el gobierno dice que se autoriza, el gobierno lo tenga que comprar. Entonces se tiene que hacer un análisis de costo-beneficio porque son medicamentos muy costosos, pero el que lo quiera y lo pueda pagar, pues que lo compre, puesto que de otra manera, si la COFEPRIS no la autoriza, se crea un mercado negro y eso es lo peor que nos puede pasar. Doctor Macías, le agradecemos mucho haber estado esta mañana en Despierta. No hay que apanicarse, hay que tomar la información con reserva y recibir la vacuna que nos toque. Esa es la recomendación final. Así es, como lo hacemos generalmente los mexicanos. Somos un pueblo muy educado en relación con las vacunas, por fortuna. Gracias muy bien, a ustedes. Gracias.